Lección número 4, para el 24 de enero de 2026, Unidad mediante la humildad, sábado 17 de enero, para memorizar. Completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses capítulo 2, versículo 2. En la unión reside la fuerza, pero conocer esa verdad no es lo mismo que ponerla en práctica. Todos fracasamos a veces a pesar de nuestros mejores esfuerzos por promover la unidad, pero eso no es lo mismo que socavarla deliberadamente. No es de extrañar, pues, que al avanzar en su carta a los filipenses, Pablo desea que estén unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol basa la necesidad de la unidad en la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Este es un tema que encontramos en todo el Nuevo Testamento y especialmente en las epístolas. El origen de la desunión en el universo tuvo su origen en el orgullo y la sed de poder de un solo ángel en el cielo. Este sentimiento se extendió rápidamente, incluso en un entorno perfecto. Ver Isaías capítulo 14, versos 12 al 14. Y se afianzó luego en el Edén a raíz de un descontento similar respecto de las reglas que Dios había establecido y el deseo de ascender a una esfera superior a la que el Creador había designado. Génesis capítulo 3, versos 1 al 6. Esta semana examinaremos el fundamento bíblico de la unidad en la Iglesia. Nos centraremos especialmente en la asombrosa condescendencia de Jesús, en las lecciones que podemos obtener al contemplarlo y en la manera de crecer para asemejarnos más a Él. Domingo 18 de enero, desunión en Filipos. Escucha Filipenses capítulo 2, versos 1 al 3. ¿Qué factores parecen haber provocado la desunión en la Iglesia? ¿Qué sugiere Pablo como solución? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo se sintió sin duda muy decepcionado al ver que la iglesia que había fundado y amaba tanto era sacudida por las rivalidades y las contiendas. Para describir estos problemas, utiliza un lenguaje muy fuerte. La palabra griega eriteia, traducida como rivalidad, que había empleado en Filipenses capítulo 1, verso 17, para referirse a los envidiosos y orgullosos oponentes de Pablo en Roma, empeñados en promoverse a sí mismos en lugar de hacer avanzar la causa de Cristo. La rivalidad es una de las obras de la carne, Gálatas capítulo 5, verso 20, y como indica Santiago, donde hay envidia y rivalidad, hay perturbación y toda obra perversa. Santiago capítulo 3, verso 16. El término griego traducido como vanagloriosos, kenodoxos, solo aparece en Gálatas capítulo 5, verso 26, pero se utiliza en la literatura extrabíblica para referirse a la arrogancia, el orgullo y un concepto demasiado elevado de uno mismo. Pablo utiliza una palabra estrechamente relacionada al amonestar a los Gálatas: no seamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. Gálatas capítulo 5, verso 26. Observa los remedios que Pablo enumera en Filipenses capítulo 2, verso 1 para estos problemas. 1. Estímulo en Cristo. Pablo utiliza el propio ejemplo de Cristo como una poderosa motivación. 2.
consuelo de amor. Jesús revela el amor divino y nos ordena amarnos unos a otros como yo los he amado. Juan capítulo 15, verso 12. 3. Comunión del Espíritu. La presencia del Espíritu Santo crea una estrecha relación cristiana como la que permeaba a la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, verso 42, comparar con 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. 4. Ternura. Esta cualidad divina se manifestó con frecuencia en la vida de Cristo. Ver Mateo capítulo 9, verso 36, capítulo 20, verso 34, Marcos capítulo 1, verso 41, y es descrita en las parábolas del buen samaritano, Lucas capítulo 10, verso 33, y del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, verso 20. 5. Compasión. Esta característica ejemplificada por Jesús debe verse también en la vida de sus seguidores. Lucas capítulo 6, verso 36. 6. Tener el mismo sentir, el mismo amor, ser unánimes, sentir una misma cosa. ¡Qué imagen! Es difícil imaginar cómo Pablo podría enfatizar más la importancia de la unidad. De acuerdo con él, debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, verso 5. Lunes 19 de enero. La fuente de la unidad. Piensa en el énfasis que pone Pablo en la unidad en Filipenses capítulo 2, verso 2, donde dice esencialmente lo mismo de 4 maneras diferentes. Fíjate también en su énfasis en la mente, los pensamientos y los sentimientos. Mientras que los líderes religiosos tendían a hacer hincapié en el comportamiento exterior, Jesús se centró en nuestros pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, el joven rico afirmaba que siempre había cumplido la ley. Sin embargo, cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía, diera el producto de la venta a los pobres y lo siguiera, Jesús puso a prueba su apego a las cosas mundanas. El Maestro también dijo que lo que sale del corazón o de la mente es lo que contamina a una persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Mateo capítulo 15, verso 19. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 12, verso 34. Escucha Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. ¿Qué medidas prácticas recomienda Pablo para lograr la unidad de la Iglesia? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Las palabras del apóstol presentan una imagen vívida de lo que significa la humildad, la estima hacia los demás como superiores a nosotros mismos y el cuidado de sus intereses. Sin duda, es más fácil decirlo que llevarlo a la práctica, pero se trata de principios que es importante tener presentes en todas nuestras interacciones. En nuestros diálogos con otras personas, tendemos a concentrarnos en la respuesta que daremos a la que se nos está diciendo, en lugar de centrarnos en escuchar para atender lo que dice la otra persona e intentar ver la cuestión desde su punto de vista. A menudo, los conflictos surgen de simples equívocos que podrían evitarse simplemente escuchando de manera activa. Podemos no estar de acuerdo, pero escuchar y tratar de entender el punto de vista de la otra persona es el primer paso para fomentar una comunicación saludable y la confianza. Pablo habla de la unidad producida por el Espíritu, que crea el vínculo de la paz que nos une. Efesios capítulo 4, verso 3. Si hay disputas en la Iglesia, el Espíritu Santo puede calmar las aguas y llevarnos a la unidad creando armonía.
En el mismo capítulo, Pablo habla de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Efesios capítulo 4, verso 13. Ambas cosas están relacionadas. Tener la misma fe, la misma comprensión de las Escrituras, que surge del conocimiento de Cristo y de sus enseñanzas, es vital para que prevalezca la unidad entre nosotros. ¿Qué clase de muerte al yo haría que estimáramos a los demás más que a nosotros mismos? ¿Cómo puede eso llegar a ser una realidad en nuestra vida? ¿Cuán diferentes serían nuestras relaciones si todos pusiéramos eso en práctica? Martes 20 de enero. ¿Implante cerebral o cirugía mental? Crece en el ámbito mundial el número de las empresas que trabajan en una tecnología que combina la capacidad de procesamiento de los ordenadores con la mente humana. En otras palabras, los científicos esperan influir en nuestros pensamientos conectando nuestro cerebro a una computadora. Aunque el uso de implantes insertados en el cerebro humano puede prometer resultados positivos que incluyen ayudar a controlar la epilepsia, la depresión y las enfermedades de Parkinson, no es difícil imaginar ciertos usos siniestros, como el control mental. En cierto sentido, eso ya está presente. Nuestra mente es como un ordenador o computadora, solo que muy superior. El flujo constante de información al que estamos expuestos diariamente programa nuestra mente, condiciona nuestros pensamientos y dirige nuestras acciones. Cuando nos sumergimos en los medios de comunicación masiva, la forma mundanal de pensar imprime su huella en nuestra mente y comenzamos a actuar de la misma manera, como si las mentes de otras personas fueran implantadas en las nuestras. Debemos, como Jesús, tener una mente espiritual, lo opuesto a una mente carnal. Romanos capítulo 8, verso 6. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, que Pablo contrasta con el espíritu del mundo. Primera de Corintios capítulo 2, versos 11 y 12. ¿Quién es nuestro maestro y qué estamos aprendiendo? Escucha Filipenses capítulo 2, verso 5. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En última instancia, podemos cambiar nuestra manera de pensar, pero no nuestro corazón. Solo Dios puede hacerlo. El Espíritu Santo tiene que operar nuestro corazón mediante la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, verso 17. La palabra viva y eficaz de Dios que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, verso 12. Solo a través del Espíritu Santo podemos conocernos realmente, pues nuestro corazón es engañoso por naturaleza, a causa de nuestra condición caída. Jeremías capítulo 17, verso 9. La palabra hebrea traducida como engañoso, akov, se refiere a un terreno accidentado, que hace tropezar. Por extensión significa tener pensamientos tortuosos, retorcidos. Debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, verso 2. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piense en eso. Filipenses capítulo 4, verso 8. ¿Por qué es tan importante poner en práctica este consejo? Miércoles 21 de enero. La mente de Cristo. El famoso boxeador Mohamed Ali dijo en cierta ocasión: «Soy el más grande».
en agosto de 1963, 6 meses antes de ganar el Campeonato Mundial de Boxeo de peso pesado. Incluso lanzó un álbum de disco titulado Yo soy el más grande. Era sin duda un gran atleta, pero no un ejemplo a seguir para quien aspira a tener la mente de Cristo. Por el contrario, Jesús era perfectamente impecable, aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hebreos capítulo 4, verso 15, nunca pecó, ni siquiera por un pensamiento. Sin embargo, Hebreos capítulo 5, verso 8, indica que, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La sumisión de Jesús a la voluntad del Padre fue siempre perfecta. Nunca hubo un momento en que rehusara someterse, aunque sin duda muchas veces no le resultó fácil. Escucha Filipenses capítulo 2 versos 5 al 8, el texto más poderoso y hermoso de las Escrituras según algunos. ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Qué implican estas palabras? ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida el principio que se expresa aquí? Filipenses capítulo 2 versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, quien es igual a los otros dos miembros de la deidad en naturaleza, no solo estuvo dispuesto a hacerse humano, sino también se hizo siervo o esclavo, doulos, y luego se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. En otro lugar, Pablo dice que se hizo maldición por nosotros. Gálatas capítulo 3, verso 13. Dios nuestro Creador murió en la cruz para ser también nuestro Redentor, y para ello tuvo que convertirse en maldición por nosotros. ¿Cómo podemos entender lo que esto significa? Más aún, ¿cómo podemos tener la misma disposición a humillarnos y a sacrificarnos por el bien de los demás? En otro lugar Jesús dijo, «El mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado». Mateo capítulo 23, versos 11 y 12. Esto refleja en muchos sentidos lo que Pablo insta a los creyentes a hacer en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. En términos más gráficos y contundentes, Pablo estaba repitiendo aquí lo que había dicho antes acerca de no hacer nada por rivalidad o vanagloria. Filipenses capítulo 2, verso 3. ¿Cómo debemos responder a lo que Cristo hizo por nosotros, según Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8? ¿Qué respuesta podría ser adecuada o digna de lo que Cristo hizo por nosotros, aparte de postrarnos y adorar? ¿Por qué es tan erróneo pensar que nuestras buenas obras pueden sumar a lo que Cristo ya hizo por nosotros? Jueves 22 de enero. El misterio de la piedad. Primera de Corintios capítulo 8, verso 2, es un versículo muy conocido. Comillas, si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debiera saber. No hay ningún tema acerca del cual lo sepamos todo. Siempre es posible aprender más, y eso es aún más cierto acerca de las realidades eternas relacionadas con la deidad y la encarnación. Pablo se refiere con frecuencia a la asombrosa condescendencia de Cristo al convertirse en un ser humano, algo que será tema de estudio de los redimidos durante la eternidad. Escucha Romanos capítulo 8, verso 3, Hebreos capítulo 2, versos 14 al 18 y Hebreos capítulo 4, verso 15, que caracterizó la condescendencia de Jesús y su adopción de la naturaleza humana. Romanos capítulo 8, verso 3.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hebreos capítulo 2 versos 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo fue posible que el Hijo Eterno de Dios se convirtiera mediante la operación del Espíritu Santo? Ver Lucas capítulo 1, verso 35, en un ser divino humano en el vientre de María. Es increíble que lo infinito y eterno se convirtiera de repente en un ser humano finito, sujeto a la muerte. Este es el meollo de lo que Pablo llama el misterio de la piedad. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. En el hermoso himno de Filipenses capítulo 2, Pablo desarrolla algunos aspectos de esa condescendencia de un modo más pleno que en ningún otro lugar de la Escritura. Era de condición divina. Filipenses capítulo 2, verso 6. La palabra morfe, traducida como forma o condición en distintas versiones bíblicas, se refiere a su naturaleza divina, al hecho de que Jesús era igual en naturaleza al Padre, comparar con Juan capítulo 1, verso 1. Se despojó a sí mismo. Filipenses capítulo 2, verso 7. La disposición de Jesús a despojarse de sus prerrogativas divinas para poder ser verdaderamente humano y tentado como nosotros es asombrosa. Se humilló a sí mismo. Filipenses capítulo 2, verso 8. Al asumir la naturaleza humana, Jesús pasó de la supremacía universal a la servidumbre absoluta, lo contrario de lo que pretendía Lucifer. Muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8. La crucifixión, la forma más ignominiosa de morir, había sido prevista en el Consejo de Paz, Zacarías capítulo 6, verso 13, e ilustrada por Moisés, al levantar la serpiente, Números capítulo 21, verso 9, Juan capítulo 3, verso 14. Cristo se hizo, pues, pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. ¿Cómo puede y debe hacernos más humildes y sumisos a Dios el hecho de enfocarnos en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz? Es decir, ver la cruz como nuestro ejemplo de entrega y humildad. Viernes 23 de enero, para estudiar y meditar. Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres son tan solo como una gota del ilimitado océano cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no lo puede expresar, la pluma no lo puede describir. Podéis meditar en él cada día de vuestra vida. Podéis escudriñar las Escrituras diligentemente a fin de comprenderlo.
Podéis escudriñar las Escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios os ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial, y aún queda su infinidad. Podréis estudiar este amor durante siglos, sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Sin embargo, cuando estudiemos la Biblia y meditemos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento. Ellen White, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 691 y 692. Cuando estamos recibiendo un entrenamiento, como lo hizo Moisés en la escuela de Cristo, ¿qué aprenderemos? ¿Envanecernos? ¿Tener una opinión exaltada de nosotros mismos? Cuanto más aprendamos en esta escuela, más avanzaremos en mansedumbre y humildad de espíritu. No debemos sentir que hemos aprendido todo lo que vale la pena saber. Debemos hacer el mejor uso de los talentos que Dios nos ha dado, para que cuando pasemos de la mortalidad a la inmortalidad, no dejemos atrás lo que hemos alcanzado, sino que podemos llevarlo con nosotros al otro lado. A través de las incesantes edades de la eternidad, Cristo y su obra de redención serán el tema de nuestro estudio. Ellen White, manuscrito 36 de 1885. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cómo has experimentado la realidad del amor de Dios? Dialoguen en la clase acerca de las diferentes maneras en que han llegado a conocer y experimentar su amor. 2. ¿Qué significa exactamente que Jesús se hizo semejante a los hombres? Filipenses capítulo 2, verso 7. Compara con Romanos capítulo 8, verso 3. Discute ambos pasajes a la luz de la relación que existe entre ellos. 3. ¿Qué problemas de unidad enfrenta la iglesia en la que te congregas? Cualesquiera que sean esos problemas, ¿por qué la disposición a ser humildes y a no hacer nada por rivalidad o vanagloria? Filipenses capítulo 2, verso 3, sería una buena manera de empezar a resolverlos.